Fui muy noviera, no fui amantera. Fui noviera, que no eran mis amantes. Yo fui bien inocentota. Fíjate que fui muy inocente. A los ojos del público, ella siempre fue la heredera de una leyenda. Con una sonrisa encantadora y una voz que evocaba nostalgia, Angélica Vale parecía destinada a vivir una vida de aplausos, fama y amor incondicional. Desde niña, su rostro era familiar en cada sala de estar mexicana. Pero detrás del telón, la historia fue muy distinta. A los 49 años, Angélica decide romper su silencio y lo que revela dejará a más de uno sin aliento. Me preguntan si perdoné. La verdad es que jamás olvidaré lo que hicieron, confesó con una serenidad que solo quien ha sobrevivido a la tormenta puede tener. ¿Cómo es posible que alguien que creció entre luces y cámaras también haya tenido que esconder lágrimas tan profundas? ¿Qué ocurrió realmente en aquellos años de exilio televisivo? ¿Por qué una broma inocente desató una ola de odio y malentendidos? ¿Y quién fue aquel productor que quiso quebrarla cuando apenas tenía 14 años? 5 nombres, 5 rostros que según ella, marcaron su historia con cicatrices invisibles. Hoy los nombrará uno por uno. En este video revelamos la historia tras el telón no contada de una vida pública, donde el precio de la fama fue más alto de lo que nadie imaginó. Porque a veces, incluso la hija de la novia de México tiene secretos que queman en el alma. Angélica Vale nació el 11 de noviembre de 1975 en la vibrante Ciudad de México, como hija única de 2 figuras icónicas del espectáculo latinoamericano, la actriz y cantante Angélica María, la inolvidable novia de México y el productor musical Raúl Vale. Desde su primer suspiro, el mundo del arte la rodeaba no solo como herencia, sino como destino inevitable. Mientras otros niños aprendían a caminar, ella aprendía a caminar entre bambalinas. Su debut llegó casi al mismo tiempo que sus primeros pasos. Apareció en televisión siendo apenas un bebé y para la década de los 80 ya era reconocida como una de las niñas prodigio de la pantalla mexicana. Poseía el carisma de su madre, pero con un toque más rebelde, más fresco, más suyo. La cámara no solo la amaba, la necesitaba. Durante los años 90, Angélica no solo brilló en la televisión, sino también en el teatro musical y en la música, desarrollando una carrera multidisciplinaria que la consolidó como una artista integral. Su voz potente le abrió las puertas a la locución y el doblaje, siendo parte de importantes producciones animadas como La Era del Hielo, una película de Huevos y Coco donde su capacidad interpretativa traspasó fronteras. Pero el gran momento llegó en 2006, cuando protagonizó la telenovela La Fea Más Bella, la versión mexicana de la famosa historia colombiana Yo Soy Betty, la Fea. Ahí interpretó a Leticia Leti Padilla Solís, una mujer talentosa pero infravalorada por su apariencia. Fue un éxito rotundo. Millones la vieron transformarse física y emocionalmente en una figura de empoderamiento. Curiosamente, en esa misma producción compartió pantalla con su madre, Angélica María, en una dinámica que mezclaba ficción y realidad de manera magistral. Madre e hija, en la vida real y en la ficción, demostraron que el talento también se hereda. Aquel papel no solo la consagró internacionalmente, sino que permitió que el público conociera a una Angélica madura, capaz de cargar con el peso de un proyecto estelar sin necesidad de comparaciones. El nombre Angélica Vale ya no era solo un reflejo, era una marca propia con brillo propio. Sin embargo, la luz de los reflectores nunca logra ocultar completamente las sombras. Detrás del éxito existía un pasado marcado por el veto televisivo, por rumores, por silencios obligados y por heridas no siempre cerradas. Cuando tenía apenas 7 años, su familia fue vetada de Televisa, la cadena más poderosa de México, por haber participado en proyectos independientes. Durante 4 años, ni ella ni su madre aparecieron en pantalla. Fue Ernesto Alonso, el señor telenovela, quien intervino para levantar la sanción y devolverles el acceso a las cámaras. Aquel gesto marcaría para siempre el destino de Angélica. Años más tarde, su decisión de nacionalizarse estadounidense en 2016 causó revuelo en algunos sectores conservadores. Como la hija de la novia de México podía aceptar otra nacionalidad, pero ella lo explicó con calma, no dejaba de ser mexicana, simplemente ampliaba sus horizontes. Fue una elección personal, como tantas otras que tomaría para construir su identidad. Más allá de los titulares.
En lo personal, Vale ha sido siempre protectora de su vida íntima. Se casó en 2011 con Otto Padrón, con quien ha formado una familia lejos del escándalo. Pero eso no impidió que los medios buscaran constantemente una nueva polémica. Una frase mal interpretada, una broma fuera de contexto, una foto sin maquillaje, todo podía convertirse en tormenta. Así creció y se consolidó Angélica Vale como una mujer fuerte, resiliente, talentosa y profundamente humana, una figura pública que aprendió a defender su voz desde la infancia e incluso cuando el mundo quiso silenciarla. Detrás de la sonrisa amplia y la risa contagiosa que tanto la caracterizan, Angélica Vale ha guardado silencios que hoy, poco a poco, decide romper. Porque el drama de su vida no comenzó con una sola traición, sino con una cadena de heridas que marcaron su camino desde muy joven. Todo comenzó cuando apenas tenía 14 años, en una industria que muchas veces idealiza a sus figuras juveniles. A Angélica fue testigo y casi víctima de uno de los lados más oscuros del espectáculo. Un productor, cuyo nombre ella ha preferido no revelar públicamente, la invitó a su casa con la excusa de discutir un proyecto. Pero hubo una condición: no llevar a su abuela ni a ningún acompañante. Angélica, con un instinto que la protegería toda la vida, rechazó de inmediato la invitación. Informó a su madre, quien sin dudarlo, la protegió con toda la fuerza que solo una madre artista conoce cuando siente que el monstruo de la industria se acerca a su hija. Aquella experiencia no solo le dejó un sabor amargo, le enseñó que incluso en la cuna del talento había depredadores disfrazados de oportunidades. Años después, en plena ola del movimiento Me Too, Angélica confesó aquel episodio con calma, sin escándalos, pero con una firmeza inquebrantable. Su objetivo no era destruir reputaciones, sino advertir y empoderar a las nuevas generaciones. Pero el silencio del medio fue atronador. Nadie preguntó más, nadie quiso saber el nombre del agresor, porque como ella misma dijo, hay cosas que se saben pero no se dicen. ¿Qué tipo de industria permite que una niña tenga que aprender tan pronto a defenderse sola? Años más tarde, el drama regresó a su vida de manera inesperada. En plena madurez profesional, Angélica se veía envuelta en una controversia por una frase que, según algunos, ponía en entredicho el legado de su propia madre. En una entrevista informal comentó entre risas que la novia de México solo hay una y es mi mamá. Lo que para ella era una muestra de respeto y orgullo hacia Angélica María, fue interpretado por varios medios como un ataque indirecto hacia las nuevas actrices que intentaban apropiarse del título. La polémica creció cuando el nombre de Gala Montes apareció en los titulares. La joven actriz había utilizado en entrevistas la etiqueta de la nueva novia de México, lo cual fue interpretado por la prensa como una provocación. Rápidamente comenzaron los Angélica Vale está considerando demandar a Gala Montes. Guerra generacional por un apodo. El legado de Angélica María en disputa. Titulares que si bien llamaban la atención distaban mucho de la realidad. Angélica respondió con elegancia en lugar de alimentar el fuego. Aclaró que nunca tuvo intención de demandar a nadie, que lo dicho fue una broma y que si algo le dolía era ver cómo los medios distorsionaban sus palabras hasta convertirlas en armas. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Durante semanas, las redes sociales se llenaron de ataques y comentarios malintencionados. Algunos la acusaban de arrogancia o otros de estar viviendo del nombre de su madre. ¿Qué tiene de malo honrar a mi madre?, respondió en una entrevista. Si no defendemos a quienes nos abrieron camino, entonces ¿para qué tenemos memoria? Pero el golpe más duro no vino de una actriz joven ni de una frase malentendida. Vino de una vieja, el veto de Televisa. Aunque había ocurrido décadas atrás, Angélica nunca olvidó los años en los que su familia fue prácticamente borrada de los medios. ¿La razón? Haber aceptado un trabajo en TV Azteca cuando la cadena aún era vista como rival directa, fue un castigo silencioso pero implacable. Desde 1982 hasta 1986, ni ella ni su madre pudieron trabajar en televisión abierta. Fue como si hubieran dejado de existir. Para una niña acostumbrada a vivir frente a las cámaras, el castigo fue más emocional que profesional. La invisibilidad duele más que el escándalo. Años después, cuando ya era una estrella internacional, nunca habló del tema con rencor, pero siempre que podía dejaba entrever que la industria no olvida y que ella tampoco.
Así fue como se construyó su coraza, una mezcla de humor, profesionalismo y resiliencia. Pero bajo esa armadura aún habitan recuerdos que, por más que duelan, necesita sacar a la luz. La historia de Angélica Vale no es una simple biografía con momentos de luz y sombra. Es en realidad, una serie de fracturas profundas, de confrontaciones públicas y silencios prolongados que definieron su identidad artística y personal. Y en este punto, la tensión llegó a su máximo. A medida que avanzaba su carrera, los malentendidos no cesaban. La controversia con Gala Montes, por más que se intentara minimizar, volvió a encenderse cuando algunas figuras del medio salieron a defender a la joven actriz, insinuando que Angélica Vale se creía dueña de un título que no le pertenecía. Aunque ella se mantuvo en calma, internamente la herida se abría. No era solo una cuestión de apodos, sino de respeto a su madre, de memoria, de legado. Era como si el país olvidara quién había sido Angélica María y qué tanto había significado. Lo que más me dolió, confesó en una entrevista pausada, fue ver cómo usaban mi amor por mi madre para enfrentarme a otra mujer. Como si entre nosotras solo pudiera haber competencia. Mientras tanto, la prensa sensacionalista no perdía oportunidad de alimentar el fuego. Columnas de opinión, videos virales y hasta programas de farándula debatían si Vale vivía del pasado o si le tenía celos a las nuevas generaciones. Algunos incluso cuestionaron su doble nacionalidad, insinuando que su identidad mexicana ya no era lo suficientemente pura para opinar sobre símbolos nacionales. Aquellos ataques, disfrazados de análisis cultural, tocaron fibras sensibles. El silencio que decidió guardar durante semanas fue su mejor escudo. Pero para alguien acostumbrada a hablar, a bromear, a cantar, el silencio también era un grito. No fue la única vez que su voz fue usada en su contra. Años antes, en un programa de televisión nocturno, se le preguntó en tono de burla si había quedado encasillada como la fea que se volvió bonita. La sala rió, pero ella no. Si eso fue lo que viste en Leti, entonces no entendiste nada, respondió con mirada firme. Esa noche las redes se dividieron. Unos la apoyaban por su inteligencia y carácter. Otros la criticaban por no tomarse las cosas con humor. Algunos incluso cuestionaron su doble nacionalidad, insinuando que su identidad mexicana ya no era lo suficientemente pura para opinar sobre símbolos nacionales. Aquellos ataques, disfrazados de análisis cultural, tocaron fibras sensibles. El silencio que decidió guardar durante semanas fue su mejor escudo. Pero para alguien acostumbrada a hablar, a bromear, a cantar, el silencio también era un grito. No fue la única vez que su voz fue usada en su contra. Años antes, en un programa de televisión nocturno, se le preguntó en tono de burla si había quedado encasillada como la fea que se volvió bonita. La sala rió, pero ella no. Esa noche las redes se dividieron. Unos la apoyaban por su inteligencia y carácter. Otros la criticaban por no tomarse las cosas con humor, estimados televidentes, que tan delgada es la línea entre una broma y una humillación. Pero sin duda, el episodio que más la marcó y que hasta hoy evita detallar con nombres, fue aquel intento de abuso cuando apenas era un adolescente. Después de revelarlo públicamente, Angélica no recibió el respaldo esperado de la industria. Ninguna institución alzó la voz, ningún compañero de trayectoria se solidarizó abiertamente. Fue un silencio colectivo casi cómplice. Y aunque ella aseguró que no buscaba escándalos ni linchamientos, el vacío fue notorio. Yo hablé para proteger, no para destruir, pero parece que incluso eso incomoda, dijo en un podcast con voz serena. El dolor de esas experiencias no destruyó su carrera, pero la transformó. A partir de entonces, Angélica comenzó a elegir proyectos más personales, más selectivos. Se volcó al teatro, al doblaje, a espacios donde tenía control creativo. Se alejó del escándalo sin esconderse. Aprendió a convivir con su pasado, aunque no siempre lo perdonó. Hoy, después de décadas en el medio, confiesa que aún guarda emociones que no han encontrado nombre y que hay personas que aunque nunca les desee mal, no volvería a dejar entrar en su vida. No por rencor, por respeto a sí misma. Hay cicatrices que no se ven, pero están y me recuerdan quién soy y cuánto me costó llegar hasta aquí.
Después de tantos años de presiones, etiquetas y conflictos no buscados, Angélica Vale encontró en el silencio un espacio de sanación. Pero no se trataba de callar para siempre, sino de elegir cuándo y cómo hablar. Y ese momento, estimados televidentes, llegó con la madurez, con la maternidad y con una decisión que cambiaría su manera de verla, perdonar, aunque no olvidar. Fue durante una entrevista íntima en la radio de Los Ángeles, cuando le preguntaron si has perdonado a quienes te hicieron daño. Su respuesta sin pausa fue un suspiro profundo. Hay cosas que ya no pesan como antes, pero eso no significa que las apruebe. El perdón para mí es soltar y eso sí lo he hecho. La maternidad jugó un papel crucial en esta transformación. El nacimiento de sus hijos con otro padrón no solo le devolvió estabilidad emocional, sino también un nuevo propósito. Comprendió que no podía seguir cargando con rencores que no quería heredar. Quería enseñarles el valor de la dignidad, pero también la fuerza de la compasión. Uno de los momentos más emotivos ocurrió en un homenaje televisivo en honor a Angélica María. En el camerino, antes de salir al aire, recibió un mensaje de una de las periodistas que en el pasado la había criticado duramente. El mensaje decía: hoy entiendo lo que intentabas proteger. Perdón por no haberlo visto antes. Vale no respondió con palabras, solo con una lágrima silenciosa que resbaló por su mejilla mientras abrazaba a su madre. En ese instante, el pasado no importaba tanto, porque lo que quedaba era el amor inquebrantable entre dos mujeres, dos generaciones, dos artistas que habían sobrevivido a todo. Poco tiempo después, sorprendió al público al invitar a Gala Montes a un evento benéfico. Aunque no hablaron directamente de lo ocurrido, compartieron escenario con naturalidad. Fue una señal. No todo debe resolverse con declaraciones públicas. A veces simplemente se sigue adelante. En cuanto al productor anónimo de su adolescencia, Angélica dejó claro que no busca venganza. Lo importante es que yo me protegí, no me destruyó y eso me basta. Fue una declaración poderosa, no desde el rencor, sino desde la victoria silenciosa de quien supo salvarse a tiempo. Tal vez el gesto más conmovedor fue cuando decidió volver a Televisa para una participación especial después de años de distancia. Ya no como la niña vetada, sino como la mujer que escribió su propio camino. No hubo discurso de reconciliación, ni titulares escandalosos, solo una aparición tranquila, firme y simbólica. El círculo se había cerrado. Después de todo, solo queda la familia, estimados televidentes, y las historias que elegimos contar con el corazón limpio, sin miedo ni resentimientos. Estimados televidentes, ¿qué significa realmente perdonar cuando las cicatrices aún arden al tacto? ¿Es posible mirar al pasado sin rabia, sin nostalgia, sin ese deseo secreto de haber hecho las cosas de otra manera? Angélica Vale nos ha mostrado que sí, que el perdón no siempre implica reconciliación, pero sí implica liberación. Que no se trata de justificar lo injustificable, sino de dejar de vivir bajo la sombra de quienes nos lastimaron. Y sobre todo, que el silencio también puede ser un acto de amor propio. Hoy Angélica camina con la frente en alto. Ha sido hija, actriz, cantante, madre, esposa, luchadora, silenciosa. Pero más allá de los títulos, ha sido dueña de su historia. Una historia marcada por la contradicción de haber nacido bajo los reflectores y aún así tener que gritar para que se le escuche con justicia. ¿Cuántos artistas, cuántas mujeres, cuántas niñas han pasado por lo mismo sin tener la voz, la plataforma o el valor para decirlo? ¿Cuántos perdones se quedan atrapados en gargantas temblorosas pero por miedo a ser malinterpretados? La vida de Angélica Vale no es una historia de victimismo, sino de evolución. Y aunque algunos nombres nunca serán pronunciados, su eco se escucha en cada decisión que ella ha tomado para protegerse, para sanar, para seguir. Una historia que comenzó con el brillo de un linaje artístico que atravesó traiciones y malentendidos y que hoy nos invita a reflexionar sobre la dignidad, la memoria y la fuerza que nace cuando elegimos no olvidar, pero sí seguir adelante. ¿Y tú, si tuvieras frente a ti a esas 5 personas que marcaron tu vida con dolor, podrías? Deja tus comentarios, para conocer tu respuesta. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides suscribirte y activar la campanita.
Comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.